Libro Efecto Compuesto de Darren Hardy, capítulo 5, las influencias. Y aquí ya estamos avanzando. Cuando tú ya por fin lograste establecer cuáles son tus objetivos, cuáles son tus metas, cómo las vas a llevar y estás empezando a agarrar ritmo y ya lograste que Mo se presentara porque ya lograste tu momentum, también tienes que enfocarte entonces en las influencias. ¿Puedes enfocarte antes en ellas? Sí, también, pero particularmente cuando ya estás empezando a tener resultados. Las influencias van a darse en la información recibida, en las relaciones y en el entorno. Cuando hablamos de información recibida, estamos hablando de que tú eres el único responsable de tus acciones y tus elecciones. Tú tienes el 100% responsabilidad. Eso no significa que tenga que ver con culpa, ¿ok? Puede ser alguien más culpable de la situación que tú tienes, por ejemplo, de haber nacido donde naciste, pero tú eres responsabilidad de hacer con eso lo que necesitas hacer. Entonces, hablando de la información recibida, nos dice, información recibida es desde noticias, información basura que se pueda presentar, conversaciones que tú estás escuchando, redes sociales, podcast, videos que estás viendo, todo aquello que va a entrar a tu cerebro, ¿no? Y que puede ser información errónea, ¿no? Tu cerebro solamente va a buscar protegerte, ¿no? ¿De qué? De aquello que tú estás recibiendo. A veces parece que recibes información contra tu voluntad, por cierto. Entonces, el cerebro no está diseñado para hacernos felices, solo está diseñado para protegerte. Tú eres el que tiene que buscar cuál es la información que quieres recibir que te ayude y cuál no te está ayudando y necesitas limitarla. Por lo tanto, una recomendación que hace el autor es que por las mañanas y por las noches antes de dormir no veas noticias negativas porque solamente te va a causar estrés, vas a despertar mal, vas a tener pesadillas en la noche. Entonces, no está diciendo que no estés informado de las cosas relevantes, pero no necesitas estar informándote 24/7 para saber de las noticias más importantes. Con 1 hora al día, basta. Y yo te diría, con 1 hora a la semana también basta, ¿eh? Y entonces obviamente te dice, esta información, ¿cómo te hace sentir? Si la información te hace sentir bien, no lo cambies. Es información que claramente estás predispuesto a escuchar y que te gusta y que te va a ayudar de alguna manera. Pero si la información que estás recibiendo te hace sentir mal y te hace sentir estresado, limítala. No consumas agua sucia. Entonces, no consumas noticias negativas, anuncios que te dicen que te hacen falta cosas que no necesariamente te hacen faltas, pero que te hacen sentir por mercadotecnia, que si no tienes eso no vas a ser feliz nunca. Aléjate del sensacionalismo y pregúntate en qué estás pensando. Cuando tú consumes esta agua sucia, como pueden ser esta información negativa, te va a debilitar, te va a dar desesperanza y te va a dar depresión. Recuerda, cualquier cosa que te acerca al miedo es negativo, cualquier cosa que te acerca al amor es positiva. Cuando tú empiezas con aspectos positivos, con información positiva, con historias positivas, con pláticas que te van a dar para adelante, con conocimientos que te van a dejar estas experiencias, pregúntate también en qué estás pensando, ¿no? Y entonces, si tú te encuentras con ganas de vivir, que te sientes con mucha energía, te sientes inspirado, bueno, pues aquí te estás enfocando al amor y a un esfuerzo positivo. Para empezar a limitar esta información, te dice paso 1, ponte en guardia. ¿Qué te rodea? Pregúntate qué te rodea. Y es muy importante que te preguntes esta información que te rodea de lo que ves y los que escuchas. ¿Por qué? Porque el 80% de la información que recibimos pues viene a través de la vista, porque es el sentido que predomina en el ser humano mientras el ser humano tenga ojos relativamente saludables. Una persona ciega no va a recibir el 80% a través de la vista, posiblemente a través del sentido auditivo. Pero entonces los medios de comunicación lo que buscan es valerse de este 80 más un aproximado de 8% auditivo, de un 88% de tus sentidos para darte esta información. Entonces pon atención a aquello que ves y a aquellos que escuchas, ¿no? Y que le pongas un filtro personal. Tú vas a decidir qué pasa por este filtro, qué noticias, qué pláticas de las personas, qué videos, con qué lecturas vas a nutrir tu cerebro. Y obviamente te dice el paso 2, pues es una universidad sobre ruedas. Si tú ya sabes que el 80% de la información que vas a recibir viene de los ojos y el 8% viene de la audición, ¿por qué no te concentras, por ejemplo, cuando pasas en estos pequeños momentos que vas de tu casa a tu oficina y viceversa? Pues concéntrate en escuchar audiolibros, por ejemplo, ¿no? Si ya estás en tu casa, en lugar de ver televisión, de ver programas basura, pues mejor concéntrate en leer libros o en podcast de desarrollo, ¿no? O en tu autor favorito.
Puedes aprovechar el transporte público para hacer esto, para ir leyendo, para ir educándote, ¿no? En lugar de ser esta persona que está enojada todo el tiempo porque va a llegar tarde, digo, si vas a llegar tarde, pues mejor llega educado. De todas maneras vas a llegar tarde. Tu actitud no va a cambiar eso. Y esto evidentemente sigue siendo en lo que nos estamos enfocando, cómo nutres tu cerebro, cómo todo lo que estás escuchando y todo lo que estás leyendo y todo lo que estás viendo en realidad te va a enfocar hacia tus propios objetivos. Siguiendo con las influencias, ahora nos vamos a enfocar en las relaciones. Las relaciones es quién te está influenciando. Y ahí había una frase, no dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú eres una persona redonda que te la pasas con pura gente cuadrada, eventualmente te vas a empezar a cuadrar. Aquí es muy importante que te preguntes con quién pasas más tiempo, porque de manera natural estamos acostumbrados a saber que tienes un círculo cercano que son tu familia, tu pareja, tus hijos, papás, etcétera, ¿no? Luego, en un segundo plano, tienes a tus amigos que son aquellas personas, o algunos dicen incluso que familia la que eliges, y lo tercero, pues son compañeros de trabajo. Pero ¿cuántas veces te has preguntado cuánto tiempo pasas con cada uno de ellos? De manera natural, aparentemente, podríamos decir que pasas con tu familia o con tu pareja o con tus papás o tus hijos una cantidad decente de tiempo. También podríamos decir que con tus amigos pues pasas menos tiempo, pero resulta que a veces con tus compañeros de trabajo, de escuelas, pasas la mayor parte del tiempo. Entonces, tienes que preguntarte con quién estás pasando tu tiempo y quiénes son, porque resulta que somos la combinación de las 5 personas con las que más pasamos tiempo. Nos habla de Jim Rohn y nos dice que clasifica estas relaciones en distanciamientos, relaciones limitadas y relaciones ampliadas. Y por ejemplo nos dice que los distanciamientos es que tú levantes barreras de gente con la cual posiblemente no puedas dejar de convivir, pero que necesitas tener este distanciamiento. Y obviamente en este distanciamiento, por ejemplo, si tú ves a personas que se la pasan dándote datos negativos, que buscan reafirmar su forma de pensar y decirte que esta vida está muy mal, que todo está muy mal, que todo le pasa, bueno, posiblemente si es tu hermano, pues vas a tener que levantar un muro y distanciarte un poquito de esto, porque seguramente conoces a alguien así. El segundo son las relaciones limitadas, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que distingas, ¿cuáles son aquellas personas que deberías de pasar solo 3 minutos, aquellas personas que deberías de pasar solo 3 horas y aquellas personas que puedes pasar con ellas 3 días? Y que no vayas a confundirlas. Aquellas personas con las que podrías pasar 3 días, que solamente pases 3 minutos, y aquellas personas que son tan tóxicas que solo deberías de pasar con ellas 3 minutos y que pases 3 días con ellas. Que tengas mucho cuidado y evidentemente aquí es limita tus relaciones, ¿ok? Asegúrate de que pasas el tiempo adecuado con las personas correctas. Y el tercero, que es las relaciones ampliadas, te dice que son personas que tal vez no son tu círculo propiamente cercano, que pueden ser videos, podcasts, libros, como personajes como Jim Rohn, como el mismo autor, Darren Hardy, como autores de libros de autoconocimiento y de desarrollo personal que van a ser mucho más positivas, que vas a pasar horas con ellos sin que ellos se enteren, por cierto, ¿no? Porque son autores. Son personas que generan contenido que te va a ayudar a ti y que van a ser positivos para ti. ¿Quién tiene lo que tú quieres? Esa persona que ya logró lo que tú quieres, pégatele para saber cómo lo logró y que tú puedas lograr con lo mismo. Y esto es válido para parejas, para trabajo o para cualquier aspecto de tu vida. Puedes encontrar o puedes buscar un compañero de rendición de cuentas, alguna persona con la que cada semana o una vez al mes o cada 2 semanas te juntes y le preguntes o te pregunte cómo te fue y cómo vas con tus objetivos, ¿no? O sea, le rindes cuentas a esta persona. Si no te convence mucho, porque acuérdense que todas estas solamente son opciones, si no te convence mucho eso de rendir cuentas a alguien, puedes invertir en un mentor, ya sea invertir tiempo o dinero, ¿no? Los mentores pueden ser personas que no necesariamente se dedican a ser mentor, pero algunos de ellos sí se dedican a ser mentores. Entonces, pasa tiempo con ellos. Y a veces estas personas que se vuelven mentores tuyos son personas que ya tienen lo que tú quieres y te van a aconsejar cómo conseguirlo tú también. ¿Okay? Pueden ser un abuelito, puede ser tu pareja, puede ser un compañero de trabajo que tiene 10 o 15 años en la misma empresa y que es sumamente exitoso. Puede ser aquel rico que tú dices, yo también quiero ser rico, ¿cómo lo logró? Ese inversionista puede ser tu mentor, ¿no? Búscalos. Y obviamente preséntate en los lugares donde puedas encontrar a esos mentores.
Y te pone también como una opción, que esta es una opción que está mucho más asociada con gente que ya tiene negocios y lo da como un ejemplo personal que puedes desarrollar una junta personal de consejeros. Personas que son así de exitosas, que te pueden ayudar y que pueden ser parte como una especie de board que te ayuden y que te den consejos. Insisto, esto tiene más que ver con un tema completamente laboral o de emprendimiento. Y ahora nos vamos a enfocar al entorno. El entorno te dice: tú no tienes la culpa de haber nacido donde naciste, tú no tienes la culpa a veces de vivir donde vives, pero este entorno no te va a definir hasta que tú decidas que te define o no. Y si tú te cambias de entorno, entonces tienes posibilidades de soñar. El autor pone aquí un ejemplo muy claro, que dice que él vivía en una zona de San Francisco que no era tan adecuada y pasaba mucho tiempo en esa zona, en donde pues le parecía muy limitante, no lograba crecer con ello. Y entonces decidía irse a un restaurante, a una de las zonas más lujosas de San Francisco, en donde decía que pues nunca conoció a alguien realmente en ese restaurante, pero que le permitía ver un espacio, un entorno que le permitía soñar. ¿Qué sería o qué pasaría si él viviera ahí? Y veía todos los días y cada vez que iba a ese lugar una casa azul que le encantaba y que le parecía maravillosa. Y sin desarrollarte mucho la historia, porque para eso está el libro que la leas, pues simplemente un día encontrándose en un sitio donde decía se vende casa y movido por la curiosidad, va, se dirige a ver cuál es la casa y resulta que pues varios años después es la casa azul que él veía años atrás, con la cual soñaba, que estaba a la venta y que en ese momento tenía posibilidades de comprarla. Y compró la casa de sus sueños. ¿Por qué? Porque modificó el entorno y por lo tanto empezó a soñar. Te dice entonces que identifiques la influencia que tienen los medios sobre ti, de qué información debes de proteger tu mente, que evalúes tus relaciones actuales, cuáles son positivas, cuáles son negativas. Te dice que elijas a alguien con quien puedas trabajar, alguien que sea positivo y que te jale. Y por último, a modo de finalizar este capítulo, te dice que identifiques 3 aspectos de tu vida que quieras mejorar, para que puedas buscar mentores reales o escritores expertos.